Renovate Your Mind. 56. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Renueva tu mente. En esta conferencia empezaremos con la nueva serie Renueva tu mente. La Biblia tiene mucho que decir sobre nuestra mente, y cómo la lectura bíblica afecta en nuestra vida, y que nosotros los cristianos debemos hacer para tener una mente renovada. En esta lección, les voy a presentar algunos de los puntos principales que trataremos en esta serie. La mente es la parte que razona de nuestro ser, ella piensa, quiere, percibe y juzga, es el centro de nuestra conciencia, meditación y reflexión, nuestra manera de pensar, sentir y hablar se expresa en nuestra personalidad, disposición y nuestras inclinaciones morales. En la mente se es la fuente donde se desarrollan nuestras batallas. Todos sabemos cómo nuestros pensamientos dominan nuestra mente, y sin poder detenerlos vivimos llenos de dudas, miedo, ansiedad, ira, esclavizándonos de insomnio sin dejarnos dormir noches enteras. Nuestros pensamientos son el producto de la que todos tenemos. Cuando queremos pensar algo bueno, nuestra mente nos desvía para cometer hechos espontáneos e involuntarios aun cuando estamos dormidos, por eso soñamos. Esta actividad involuntaria de nuestra mente es una fuente de creatividad. Ella hace que las ideas aparezcan en la cabeza. Por eso, cometemos errores que nos deprimen y nos avergüenzan. Debido al dominio involuntario de nuestra mente, no podemos evitar que los pensamientos dejen de volar sobre nuestra cabeza. Sin embargo, cuando reflexionamos, podemos aprender a controlar nuestros pensamientos, con acciones voluntarias e involuntarias. La única forma de aprender a pensar bien se logra al meditar en la palabra de Dios si queremos tener paz y vivir bien. La paz mental es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha concedido. Meditemos en estos pasajes. En el contexto de la paz, la protección y la liberación de Dios para su pueblo, en Isaías 26:3 dice, el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha confiado. La noche antes de ir a la cruz, en la última cena, Jesús dijo a sus apóstoles, me voy. Te doy un regalo, paz mental y de corazón. Y la paz que doy no es como la paz que da el mundo, no se angustien ni tengan miedo. Juan 14:27. Frente al problema de preocuparse, el apóstol Pablo escribió, en Filipenses 4:7, que nosotros por ser de Cristo, Dios nos bendecirá con una paz que nadie puede entender por completo, porque sobrepasa todo entendimiento. Esa paz cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. La paz es la liberación de pensamientos o emociones esclavizantes. Es todo lo opuesto a vivir lleno de ansiedad y frustración. La paz mental desbarata todo pensamiento de dolor e incomodidad preocupante. Según la Biblia, si tenemos miedo y ansiedad, no tenemos paz. La paz está determinada por lo que pensamos y hablamos en nuestra mente. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. La palabra hebrea que se traduce corazón tiene un significado bastante amplio. Se refiere a la actitud mental y moral de todo ser humano. Como humanos, todos nuestros elementos racionales como emocionales, son pensamientos y sentimientos. Si queremos evaluar y examinar mentalmente la parte interna de nuestro ser, tengamos en cuenta estas traducciones. En Proverbios 4:23 dice, sobre todo lo que guardas, guarda tu corazón, porque de él proviene la fuente de la vida. La palabra traducida como corazón, es equivalente hebreo de mente y pensamientos. En Proverbio 4:23, dice, que debemos tener cuidado de lo que pensamos, porque nuestros pensamientos gobiernan nuestra vida, porque nuestra vida está determinada por nuestros pensamientos. El Nuevo Testamento dice, piensen en todo lo que es verdadero, bueno y justo, en cosas puras y hermosas de los demás, en todo lo que sea para la alabanza y la gloria de Dios, poniendo los pensamientos en las cosas del cielo, y no en las cosas de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Dios. Colosenses 3:2.
Estas afirmaciones nos plantean una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podemos mantener nuestra mente y nuestros pensamientos centrados en Dios? ¿Estamos sintonizados con el cielo o todavía vivimos conforme a este mundo? ¿Cómo podemos pensar en cosas buenas cuando en nuestra mente maquinanos tantas cosas malas? Hay tanto mal por todas partes y tantas cosas, ¿por qué preocuparse? ¿Cómo cuidar nuestra mente para no desesperarse en medio de tanta desesperación? ¿Se puede tener tranquilidad todavía? En esta conferencia responderemos a todas estas interrogantes. Como de costumbre, empezaremos mirando el plan de salvación. No se puede tener paz mental si no se ha entendido en plan de redención, el por qué Dios nos creó, qué realmente quiere de nosotros y cuál es el plan eterno que tiene para nosotros. Según el plan de redención, nuestro Dios Todopoderoso desea recuperar a su familia de la maldición y condenación del pecado, porque Dios nos conocía antes de que existiéramos, y nos eligió para rescatarnos y convertirnos en parte de su familia a través de la fe en Cristo, porque para eso nos creó Dios. El Señor creó a todos los humanos con la capacidad de recibir su espíritu, en nuestro ser y ser capaces de reflejar sus atributos morales al mundo que nos rodea, llenado de amor, alegría, paz, santidad de este mundo. En 2 de Timoteo 1:9, dice, es Dios quien nos salvó y nos eligió para vivir una vida santa, haciendo en nosotros lo que nosotros no merecíamos, por su plan mucho programado antes de que el mundo existiera, a fin de mostrarnos su amor y bondad por medio de Cristo Jesús. En Efesios 1:5, dice, en su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos para ser parte de su propia familia al traernos a sí mismo por medio de Jesucristo, porque así lo quiso y planificó. Jesús es Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios. Él fue plenamente Dios y plenamente hombre. En su humanidad es el modelo para la familia de Dios, porque nos dio el ejemplo de cómo son los hijos e hijas de Dios. En Romanos 8:29, dice, el que antes nos conoció, también los predestinó para que fueran hechos santos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra griega, que se traduce conformados un morfo, significa hacer que algo se vuelva a su estado original, que sea como y que lleve la semejanza de familia con su Hijo. Romanos 8:29, a fin de conformar la idea de una transformación interior, un cambio duradero. Pablo usó la palabra conformado un poco más adelante en esta misma epístola a los romanos, diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Pablo usó otra palabra griega diferente para decir conformado en este pasaje, es schematizo. Esta palabra significa ajustarse al mismo patrón y tiene la idea de un cambio externo que es transitorio e inestable. En otras palabras, la presión de una fuente externa nueva en este mundo que viene a moldearnos y darnos forma. Notemos que según Pablo, podemos ser conformados a la imagen de Cristo, es decir, hechos como Cristo en carácter y semejante, y no conformarse a este mundo. Aquí, el factor determinante es la renovación de vuestra mente. La palabra griega traducida como renovación aquí, significa una renovación cualitativa. Miremos estas traducciones. En Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, es decir a las normas exteriores de este mundo, sino dejad que Dios nos transforme interiormente, mediante un cambio completo de vuestra manera de pensar. En Romanos 12:12, dice, no permitan que el mundo que los rodea los adapte a su manera, sino que permitan que Dios los renueve para que todas sus actitudes mentales cambien. En Romanos 12:12, dejen aferrar vuestra vida a las costumbres del mundo. Si quieren conseguir una nueva actitud ante la vida, toda nuestra actitud mental debe ser alterada radicalmente por la palabra de Dios. En Romanos 12:12, dice, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien, permitan que Dios los transforme a ustedes en personas nuevas, cambiando su manera de pensar. Aquí, necesitamos entender lo que Pablo quiso decir con el término mundo. Pablo utilizó la palabra griega aion para decir mundo, refiriéndose a un periodo de tiempo marcado por características espirituales o morales. Los escritores del Nuevo Testamento usaron esta aion para referirse al estado actual de las cosas. Nosotros, todos los demás seres humanos desde Adán y Eva hasta ahora, vivimos en una época en la que las cosas no son deberían ser, no están como Dios los creó o quiso que fueran debido al pecado.
Este mundo está en rebelión contra Dios, y dominado por un sistema contrario a Dios. El pecado del hombre, la creación material, la tierra misma está saturada de corrupción, maldición y muerte. Todos hemos crecido en un mundo contrario a Dios, pero llegamos a Cristo a través de la fe. Todo lo que recibimos y lo aprendimos actualmente viene del sistema y la cultura de este mundo. Mientras fuimos afectados por el pecado, también fuimos moldeados y formados en él por nuestras creencias, actitudes, opiniones, personalidad y perspectiva, nuestros prejuicios, nuestra visión de la realidad, nuestra moral y valores cambiaron. En otra epístola, Pablo escribió a los cristianos: en el pasado ustedes estaban muertos porque pecaron, eran enemigos luchando contra Dios, siguiendo los caminos de este mundo, siendo obedientes al diablo, el cual gobierna el mundo, y tiene poder sobre todos los que no obedecen a Dios. Nosotros en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira, por los deseos egoístas de nuestro cuerpo, y de nuestra mente. Efesios 2 del 1 al 3. Debido a la corrupción en nosotros por el pecado, tenemos una tendencia egoísta. La influencia del mundo fuerte sobre nosotros hace que todos pensemos de maneras que pongamos todo nuestro enfoque en nosotros antes que en Dios. Esto debe cambiar, si vamos a cumplir con el propósito en que fuimos creados para reflejar fielmente a nuestro Padre Celestial, y como hijos e hijas de Dios tener paz mental en nuestro caminar cristiano. Observemos lo que dijo el apóstol Juan. Dijo, sobre este mundo, él usó una palabra griega diferente, cosmos, para referirse al orden actual de las cosas. Esta palabra tiene la idea de transitoriedad, inutilidad y desvalorización física y moral. Este mundo es el centro de preocupaciones, tentaciones y deseos traumantes y frustrantes para el cristiano. En 1 de Juan 2, 15 y 16, dice, dejen de amar a este mundo malo y todo lo que les ofrece, porque cuando aman al mundo, demuestran que no tienen el amor del Padre en vosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el anhelo de sensación sensual, la lujuria de los ojos y la soberbia de la vida no vienen del Padre sino del mundo, porque este mundo se desvanece, junto con todo lo que se anhela, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Discutiremos este tema con mayor detalle en las próximas conferencias. Sin embargo, no hay que olvidar que la clave más importante para tener paz mental es nuestro cambio de perspectivas. Tenemos que darse cuenta de que hay más en la vida, y que solo esta vida no es la vida. Todos nosotros estamos de paso en este mundo de tanta incertidumbre y crisis. Esta vida no es significante en sí misma, la vida anterior sí, la vida que nos espera, la que está por venir es mejor. Porque pensar y obedecer al Señor es el fin, la meta que buscamos. Si usted no tiene paz mental y vive en desconfianza, tiene que renovar su mente. Es fácil mantener nuestra mente renovada, si nuestros pensamientos están enfocados en Cristo y no somos agobiados por los problemas. Cuando tenemos una mente renovada, podemos transmitir el mensaje que tenemos en mente, haremos nuestros planes soñados y dentro de un poco tiempo, los desafíos y problemas de la vida no nos amedrentarán más. Tenemos que ser conscientes que en este mundo hay dos reinos, y una competitividad que prueba nuestra atención y lealtad, el diablo con su reino rebelde, y visible que se expresa a través de los sistemas de este mundo, que usa como agentes a las personas unidas a su reino de tinieblas, dolor y desesperación, y el reino de paz, que es el Dios invisible y eterno. Ahora hablando en relación con la segunda venida de Jesús, y el reino de Dios, un día de estos volverá visiblemente, y victorioso para renovar y restaurar esta tierra a las condiciones anteriores al pecado. En este momento, no solo necesitamos ser conscientes de todos los males y defectos de la cultura de este crecer en este mundo, sino de reconocer que hay una atracción de todos nosotros hacia este sistema mundial malvado y rebelde. Aunque específicamente los pensamientos malvados provienen del diablo, el primer rebelde del universo, debemos reconocer que él está a la última instancia detrás de los pensamientos y actitudes malvadas e impíos, que se aprovecha de nuestras mentes no renovadas, y manipula nuestros pensamientos por la ignorancia de la palabra de Dios. Nosotros somos criaturas con libre albedrío. Somos inteligentes y tenemos la capacidad de elegir entre Dios y el diablo, entre la paz y el tormento. De nosotros y de nuestra voluntad depende dejarnos ser persuadidos por la verdad bíblica hasta ser transformados por su palabra. Si nosotros nos preocupamos por el estudio de la palabra de Dios, no daremos consentimiento y nos dejaremos engañar ni manipular por las mentiras del diablo, porque Dios es en nosotros la esperanza de gloria.
Notemos lo que Pablo escribió a los cristianos que estaban siendo influenciados por los falsos apóstoles. En 2 de Corintios 3:11, dice, pero, ahora, tengo miedo, no sea que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean corrompidos y caigan de su devoción sincera y pura en Cristo. Hay diversas ideas sobre quién era la serpiente que tentó a Eva, pero será la conferencia de otro día. Lo que ahora nos toca entender y estar convencido que, en este punto, que la serpiente representa a Satanás, el tentador. Pablo estaba preocupado de que estos cristianos abandonaran la fe en Jesús por la astucia del diablo, como engaño a Eva. Génesis 3 del 1 al 6. En Génesis 2:17, dice que Dios le dijo a Adán y Eva que, si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, no morirían, sino que iban a ser como Dios. No nos dejemos atrapar por estos pensamientos. El detalle es que el problema no estuvo en el árbol, ni en el fruto, sino en el pensamiento malvado que puso Satanás. Cuando examinamos lo que le pasó con Adán y Eva, encontramos que la serpiente atacó la palabra de Dios haciendo que ellos desestimaran el carácter de Dios, se aprovechó de sus deseos y ambiciones, haciendo que el mal pareciera bueno, manipulando su voluntad para hacer lo que quería. En Génesis 3:1, Dios les dijo que no debían comer ninguna fruta del jardín porque morirían, pero el diablo los torció diciendo, Dios sabe que cuando lo comas, se te abrirán los ojos y te convertirás en Dios. De esta manera Eva fue persuadida por lo que él dijo y lo que vio. Así nos manipula el diablo para desobedecer por los que vemos y oímos. Hay más en este encuentro entre Eva y la serpiente que no vamos a abordar ahora. Lo que quiero y me interesa enseñarles es que Pablo se preocupaba que los creyentes que conocían la verdad, pudieran verse engañadas y empezar a pensar mal como Adán y Eva que se apartaron de Dios por la influencia del príncipe de este mundo y su sistema profano. Así como todas estas personas son vulnerables, y se pueden alejar de Cristo por las mentiras de Satanás, quien busca por todos los medios vivamos en la ignorancia y la mentira todos nosotros. Necesitamos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Solo un estudio consistente puede renovación nuestra mente, cambiar nuestras perspectivas y nuestra visión para saber, y reconocer si nuestros pensamientos y actitudes están en la verdad y de acuerdo con Dios. Explicaremos más de estos y otros puntos en otras conferencias. Por ahora, considere específicamente estas ideas. Pablo escribió a otros cristianos, fortalezcanse en el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan vivir en paz, y puedan mantenerse firmes contra todas las estrategias y artimañas del diablo. Efesios 6 del 10 al 11. Las estrategias y trampas del diablo se pueden resumir en una palabra: mentiras, ideas y pensamientos malvados contrarios a la palabra de Dios. Ser engañado significa creer una mentira. Tenemos que enfrentar las mentiras de este sistema mundial profano, pagano y mundano con la palabra de verdad. La armadura de Dios es su palabra. En Salmos 91:4 dice, tus fieles promesas son mi armadura y mi protección. La palabra de Dios, las Escrituras, tienen suficiente poder para cambiar nuestras mentes de atrofiadas a renovadas. Una mente renovada es la mente de Cristo que ha sido transformada conforme a las perspectivas de la verdad. No es lo que vemos en esta vida lo que nos derrota, sino la forma que vemos y creemos las cosas. En Cristo, lo que vemos está muy lejos de la realidad, porque solamente pensamos mal. Si usted tiene perspectivas reales, tiene que refutar toda mentira de pensamiento porque usted tiene pensamientos reales por la abundancia de información bíblica que ha recibido. Acabamos de completar la serie sobre cómo convertirse en un lector habitual del Nuevo Testamento. El secreto está en leer la Biblia tal como está escrito, no sometiendo nuestra lectura a ideas preconcebidas, tal como fue escrito, quiere decir, libro por libro de principio a fin. La Biblia es un libro sobrenatural que nos expone actitudes, patrones de pensamiento y principios santos para liberarnos de los prejuicios y juicios que son verdades de Cristo. Nuestra mente solo se transformará y se renovará con la palabra de Dios. Si queremos ser transformados tenemos que refutar todo pensamiento y filosofía del hombre. En estos próximos meses, analizaremos el papel que ocupa la renovación de nuestra mente, es decir, el dónde y el cómo debemos hacerlo. Mientras tanto, centremos toda nuestra atención en lograr perspectivas mental correctas, porque en un corto, mediano, con un poco de esfuerzo lograremos el control total de nuestros pensamientos. Hablando con nosotros mismos de la transformación tenemos mucho de qué hablar. Bendiciones, Diana.